Relatos de la Pasión del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulos 22 y 23. Se acercaba la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, el llamado el Iscariote, que era uno de los 12. Se fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba la ocasión propicia para entregárselo a espaldas de la gente. Llegó el día de los ácimos, en el que había que sacrificar el cordero pascual. Envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él respondió: mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y decidle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista, preparada allí. Marcharon y lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa, y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros, pues os digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza de mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, que la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según está decretado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y comenzaron a preguntarse entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer tal cosa. Entonces se suscitó entre ellos una disputa sobre quién sería considerado el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen potestad sobre ellas son llamados bienhechores. Vosotros no seáis así, al contrario, que el mayor entre vosotros se haga con menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido junto a mí en mis tribulaciones, porque por eso yo os preparo un reino, como mi Padre me lo preparó a mí, para que comáis y viváis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre todo tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte. Pero Jesús le respondió: te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo sin que hayas negado 3 veces haberme conocido. Y les dijo: cuando os envié sin bolsa, ni alforjas, ni calzado, ¿acaso os faltó algo? Nada, le respondieron. Entonces les dijo: ahora en cambio, el que tenga bolsa, que la lleve, y lo mismo con la alforja, y el que no tenga, que venda su túnica y compre una espada. Porque os aseguro que debe cumplirse en mí lo que está escrito. Y fue contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí llega a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: ya basta.
Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Le siguieron también los discípulos. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como de un tiro de piedra, y de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y entrando en agonía oraba con más intensidad. Y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando de pronto llegó un tropel de gente. El que se llamaba Judas, uno de los 12, los precedía y se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y los que estaban a su alrededor, al ver que lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús en respuesta dijo: dejadlo ya, y tocándole la oreja lo curó. Dijo después Jesús a los que habían venido contra él, príncipes de los sacerdotes, oficiales del templo y ancianos: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Mientras estaba con vosotros todos los días en el templo, no alzasteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Después de apresarlo, se lo llevaron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habían encendido un fuego en medio del atrio y estaban sentados alrededor. Pedro estaba sentado en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado a la lumbre, fijándose en él, dijo: Este es también de él, con él. Pero él lo negó: no lo conozco, mujer. Y al tiempo, viendo el otro, dijo: ¿tú también eres de ellos? Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y pasada una hora, otro aseguró: cierto, este estaba con él, porque también es Galileo. Y Pedro dijo: no sé, hombre, de lo que dices. Y al instante, cuando todavía estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras que el Señor le había dicho: antes que cante el gallo hoy, me habrás negado 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se mofaban de él y le golpeaban. Tapándole entonces la cara, le preguntaban: profetiza, ¿quién es el que te ha pegado? Y decían contra él otras muchas injurias. Al hacerse de día, se reunieron los príncipes de los ancianos del pueblo, de los sacerdotes y de los escribas, y le condujeron al Sanedrín. Y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Y él contestó: si os lo digo, no me creeréis, y si hago una pregunta, no me responderéis. No obstante, desde ahora estará el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos: por tanto, ¿tú eres el Hijo de Dios? Vosotros lo decís, yo soy, le respondió. Pero ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros lo hemos oído de su boca. Se levantaron todos ellos y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces empezaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este soliviantando a nuestra gente y prohibiendo dar tributo al César, y dice que él es el Cristo, el Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió él. Y dijo Pilato a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían: subleva al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, pero que estaba entonces también esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues deseaba verlo desde hacía mucho tiempo, porque había oído muchas cosas sobre él y esperaba verle hacer algún milagro. Le preguntó con mucha locuacidad, pero él no le respondió nada.
También estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas, acusándole con vehemencia. Herodes, junto con los soldados, lo despreció. Se burló de él, poniéndole un vestido blanco, y se lo remitió a Pilato. Herodes y Pilato se hicieron amigos aquel día, pues antes estaban enemistados entre sí. Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como alborotador del pueblo. Mirad, yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ningún delito de los que le acusáis. Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto, por tanto nada ha hecho que merezca la muerte. Así pues, después de castigarle, lo soltaré. Pero toda la comunidad clamó diciendo: fuera de ese y suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por cierta sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato les habló queriendo poner en libertad a Jesús. Pero ellos continuaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. No obstante, por tercera vez les dijo: ¿y qué mal ha hecho este hombre? Entonces no encuentro en él ningún delito de muerte, por tanto, después de castigarle, lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo crucificaran, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato entonces decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que pedían y el que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Le seguía una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque mirad, que vienen días en que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? Llevaban también con él a 2 malhechores para matarlos. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando y los príncipes se burlaban de él y decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si eres el Cristo de Dios, el elegido. Los soldados se burlaban también de él, se acercaban y le ofrecían vinagre, decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de él había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía: ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho mal, pero este nada ha hecho, no ha hecho ningún mal. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya alrededor de la hora sexta, y la tierra entera se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Se oscureció el sol y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que se había corrido ante este espectáculo, al contemplar lo ocurrido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban observando de lejos estas cosas. Había un hombre llamado José, varón bueno y justo, miembro del consejo, que no estaba de acuerdo con la decisión y sus acciones. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios.
Él se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y lo descolgó. Lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido colocado todavía. Era el día de la Parasceve y comenzaba a brillar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado descansaron según el precepto.